Bien, Bea, muchas gracias por esa información que como siempre nos aportás desde el móvil. Ya pasamos las 9:30 de la mañana y se lo hemos contado a lo largo de este último tiempo. Mañana se realizará la ceremonia de traspaso de mando. Ya estuvimos hablando muchísimo a lo largo de estos últimos días. En particular tendrá lugar por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Y bueno, para conocer todos los detalles y hacer un repaso histórico, al menos desde la vuelta a la democracia en el año 85, para los más jóvenes van a descubrir un mundo que parece impensado por estas horas. Vamos a saludar y a recibir en esta mañana a Alejandro Jiménez, historiador. Bienvenido, un gusto enorme tenerlo otra vez por acá. Para mí estar acá, tú bien dijiste, lo del Sodre es algo inédito, ¿no? Porque hubo otros lugares como por ejemplo... Alejandro, tenemos un problemita con el micrófono que vamos a intentar solucionar, pero también es importante, y sobre todo les decía eso a las familias, Alfredo, a los más jóvenes... Claro, que no saben, que no conocen. Claro, y eso mismo, que puedan prestar particular atención por cómo se han dado, ¿no?, los hechos en este último tiempo, sobre todo en estos 40 años de democracia. Cómo se ha ido cambiando además los escenarios, los saludos en los balcones, con familia, sin familia, la importancia de la presencia de las familias, de las esposas, en algunos casos sí, otros no. En fin, son muchos los detalles y como ya le estamos anticipando, es un hecho bastante particular que se da en esta ocasión porque se va a hacer en un lugar cerrado. Y porque el auditorio no existía. Y porque el auditorio no existía, pero mucho se conversó sobre las condiciones meteorológicas. Hemos conversado con algunos integrantes del próximo gobierno que nos decían, hemos hablado con cuanto meteorólogo hay en Uruguay, con el Instituto Uruguayo de Meteorología, teniendo un montón de valoraciones para ver efectivamente si tomábamos una medida, porque es muy importante también el hecho de poder estar, digamos, en la vía pública, en un espacio abierto, para que haya mucha más participación de gente y tomar una determinación como la que puede ser hacerlo en un auditorio más cerrado, donde seguramente la capacidad locativa sea muchísimo menor, que la cantidad de invitados se va a tener que reducir muchísimo. Por ejemplo, y para que vayan viendo, solamente Brasil trae 40 personas junto con Lula. O sea, muchísima gente no va a poder entrar al auditorio y ver el momento en el que se le coloca la banda llamando Wars, en el momento en el que firman los ministros. Y aparte, o sea, se reduce muchísimo. Ese escenario que veíamos recién en Plaza Independencia, Por ¿no? supuesto, que por supuesto. Se esperaba por lo menos que el presidente electo, que mañana va a asumir sus funciones luego del traspaso de mando, pudiera saludar al menos a la gente que se acercara, a los uruguayos que se acercaran. Pero ahora sí, vamos a retomar lo que veníamos señalando, Alejandro. Que no es inédito que sea un lugar cerrado. Ya fue en el año 1919, Baltasar Brum juró en el Paraninfo de la Universidad. Inédito, que no volvió a repetirse. Claro. No tengo muy bien la explicación. Yo supongo que era un edificio nuevo, en ese momento era de 1911, o sea, claro, estaba en construcción el palacio, ¿no? Pero hay que recordar que los primeros presidentes, hasta la Constitución del 19, no se elegían directamente, se elegía el Parlamento. Entonces, estuve leyendo unas reflexiones preciosas de Julio María Sanguinetti con respecto a por qué el 1 de marzo. Porque todo el mundo se pregunta, y esos 3 meses que ahora se están cuestionando. Una transición eterna. Claro, ahí está, pero en aquel momento, o sea, ellos toman en cuenta un factor agrícola, sobre todo el fin de las cosechas, porque antes, en julio llovía, después estaba la trilla, después estaba la cosecha, y el final de la cosecha allí había un buen momento como para que la gente se desplazara, pero no solo. Perdón, Alejandro, algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, que es un martes, que también tiene que ver con el tema agrícola. Ahí está, pero por otro lado, hoy esas cosas ya no tienen mucho sentido, ¿no? Claro. Porque en aquel momento, o sea, 1830, no había caminos, no había rutas. O sea, si alguien era elegido, por ejemplo, diputado o senador al norte del Río Negro, que había solo un departamento que era Paysandú, tenía que viajar a Montevideo, y no era tomarse la agencia central. No, la diligencia. Ahí está, y sin caminos, no había ruta, había un camino vecinal, o sea, llegar podía durar meses. Por eso es que el primer presidente, que es Rivera en 1830, no asume el 1 de marzo, asume el 6 de noviembre. Elecciones constituyente el 18 de julio, ahí teníamos nuestro texto legal, luego elecciones, en donde le gana Rivera Lavalleja, y el 6 de noviembre asume Rivera como primer presidente. O sea, ya empezamos con un cambio. Después sí Oribe el 1 de marzo, pero Rivera, cuando vuelve a la segunda presidencia en 1839, estaba en campaña en el interior. Y es otra curiosidad, asume en Durazno.
le tienen que llevar los libros, ¿no? Los libros, vieron que el escribano, que los libros. Sí. 3 legisladores van a llevarle los libros, tiene que firmar en su casa, que hoy es el Museo Histórico Departamental, en Durazno. Y luego que firma parece que hay una ceremonia y se saca la espada, dice Rivera, porque no iba a asumir un presidente con la espada puesta, militar. Y ahí parece que hay fuego artificio, bueno, hay bandas militares, bueno, pero en definitiva fue una curiosidad y juró el 25 de marzo, otro que no asumió. Y el tercero que recuerdo, el tercer caso, es el de Alfredo Valdomir. ¿Se acuerdan del golpe de Estado de Terra del 31 de marzo del 33? Ahí cambia la agenda y hay elecciones en marzo del 38, eran 4 años los periodos, no como 5 como ahora, y asume Valdomir el 19 de junio, otra fecha simbólica. O sea, son los 3 que me acuerdo del cambio. También, por ejemplo, recordar que en la época de la dictadura no eran constitucionales, pero recuerdo que 2 presidentes de la dictadura asumen el 1 de septiembre, del 76 Aparicio Méndez y del 81 Gregorio Álvarez. O sea, esos 2, no sé por qué, 1 de septiembre toma la dictadura como fecha para asumir los presidentes. Bueno, ¿y qué pasa en esta en particular? O por lo menos haciendo un repaso más cercano a la historia, postdictadura, ya democracia plena. Los 40 Estamos celebrando estos 40 años. Sí, o sea, yo creo que una novedad importante es el aire libre, al aire libre. O sea, porque ahí tiene una significación. Eso lo establece Mujica. Mujica. Lo establece, pero es de costumbre. O sea, no hay nada. No, pero previamente era Palacio Esteves, salen al balcón, saludan. Ahí está, saludan, pero antes no había nada. La sata va la gente solo, ¿no? A mí me parece muy interesante eso porque significa un poco la cercanía, ¿no? Ahí está Mujica justo, que fue quien va a instituir esta costumbre. Luego la respeta Tabaré Vázquez en su segundo mandato. Y luego la calle Pou. O sea, ¿qué quiere decir? Lo interesante es que no tiene nada que ver con partidos. Que nadie quiere innovar. Ahí va, de signos. Si hay algo que les parece que está bien, se continúa. Está bueno, porque hay un contacto con la gente que antes no lo tenía en el Esteves, en el segundo piso. En el primero está el Museo de la Presidencia, donde en algún momento intervine para el armado. Y era el segundo piso y la gente, incluso cuando no había radio, por ejemplo, el Esteves fue del Casa de Gobierno. Linda, perdón, ese museo para recorrerlo, conocer parte de la historia. Sin duda. Supimos hacer algún programa. Ahí está, me acuerdo. Entre 1880 y el 85, ¿se acuerdan que después de la dictadura pasa al edificio Libertad, la presidencia? Fueron 100 años, fue la sede de gobierno más longeva, con más años. Se hacía allí, en ese lugar, y era una ceremonia privada, o sea, privada en el segundo piso, y después sí salían, obviamente, al balcón a saludar, como era la costumbre, y después, por supuesto, el traslado del presidente se hacía también, o sea, como se hace hoy. Alejandro, y un dato que me parece bien curioso y que nos parece muy lejano en el tiempo, sobre todo porque pasamos a ser tal vez un país de raíces vallistas, ¿no? Del 900 para acá. ¿Se juró en nombre de Dios? Sí, claro. Uno ve el juramento que hay hasta el año 19, cuando se cambia la Constitución y pasamos a ser un país con libertad de cultos. Pero antes éramos católicos, apostólicos romanos. Y ahí hay un juramento que es el de Valle en la segunda presidencia, en 1911, cuando lee todo, que era por los santos apóstoles, todo el juramento que tenía que ver con la Iglesia Católica, que a su vez había una celebración católica en la catedral. Un Te Deum siempre se hacía, que era parte de ese ritual del cambio. Una suerte de misa. De misa, porque en algunos países Asunción. Ahí está, en algunos países que siguen siendo y teniendo una religión oficial, el culto se hace porque es parte de. Se sigue haciendo, claro. Ahí está. Y él dice, se sale el protocolo y dice, dicho este juramento, para mí de ningún valor, dice, juro por mi honor. Como que diciendo... Bueno, estableció las bases de lo que sería después. De lo que fue y de lo que es hasta hoy el Uruguay. Alejandro, yo no tengo el recuerdo de los retratos, pero ¿banda presidencial siempre existió? No, la banda presidencial es del año 1882. Hubo unos intentos por allá por 1835, gobierno de Oribe, pero... El argumento... ¿Hay registro del por qué? ¿Cuál es el significado de la banda? En el 1835, la rechazaron porque era poco republicano. Porque la banda nos da unos reyes. Y no tiene... Y aparte no tiene simbología de nada para el país. Claro, pero en el 82, Máximo Santos, un presidente militar, muy amigo de la pompa, del boato, basta ver su casa donde hoy es la Cancillería,
se hacía diseñar unos uniformes militares espectaculares porque entre otras cosas le servían para enaltecer su figura, era más bien chiquito, ¿no? Viene un asesor de él que es Tulio Freire y le dice, vamos a inventar algo para que el presidente en una reunión no pase desapercibido. Tengan en cuenta, no había redes, no había medios electrónicos, no había ni siquiera, los diarios no tenían fotos, 1882, eran diarios de texto. Y muchas veces aparecía el presidente, la gente no lo conocía, pero era lógico que no lo conocía. Pasaba desapercibido entre el montón. Claro, claro. Entonces la forma de que ser distinguido el presidente, teóricamente tiene que usarlo en todos los actos oficiales. La calle de Herrera en el año 91 estableció un decreto por el cual, para usarlo el 25 de agosto, cuando se rendía cuentas ante la Asamblea General, bueno, que no sucede. Bueno, y a un presidente le costó la vida tener la banda puesta, ¿no? A ver. Juan Iriarte Borda, que es nuestro único magnicidio, sale del Te Deum en la catedral y cuando se desplaza caminando por la Plaza Matriz, frente al Uruguay viene un joven, Avelino Redondo, desenfunda un revólver y pregunta, ¿quién es el presidente? Y alguien le contesta, el de la banda. O sea, capaz que igual... Borda es el de la historia del perro? No, ese es Flores. No, ese es Flores. Pero, o sea, capaz que igual lo hubiera identificado. Sí, sí, ¿no? sí. Pero igual alguien le dijo el de la banda. O sea, como para identificar. Y eso creo que es muy importante como forma referencial, como para que el presidente no pasara desapercibido, sobre todo en actos oficiales. O sea que desde el 82 para acá... Existe siempre. Existe la banda. Eso, la banda siempre existe, después distintos confecciones, me acuerdo de las hermanas Oblatas, entre 1938 y hasta, creo que Mujica fueron ellas, después es una joven, Luján, ¿no? Que es la que, del barrio Casabó, que es la que tiene a su cargo. Diseñaron una banda que además hay una curiosidad. La luz primero se la calza el presidente saliente. La usa públicamente primero el saliente que el entrante. Porque mañana... La banda que va a tener la calle Pou es la de Yamandu. Exactamente. Coordinan, bueno, obviamente que hay una coordinación previa de alcanzársela. Claro. Digo, nunca se me ocurrió pensar, pero ¿por qué podría ser que fuera que hubiera una diferencia de talla entre uno y otro? No sé cómo harían eso. Claro, si no, debería ser siempre la misma. Claro, no, la diferencia de talla en que sea uno muy alto, otro muy bajo. O sea, ¿cómo lo harían en ese caso? La verdad que no. Alejandro, hago hincapié en el 85, sobre todo por lo que representó para el país de la modernidad, por decirlo de alguna manera, aunque ya pasó casi medio siglo, 40 años en concreto. ¿Cómo fue esa asunción de Sanguinetti? Sí. Y podemos mencionar algunos de los artistas que vinieron de ese concierto, porque tal vez uno a uno con la visión de hoy, mirar el 85 y mirar a un presidente saliendo de dictadura como Julio María Sanguinetti, cuesta visualizarlo con los espectáculos artísticos que hubo en ese momento. Además, algunos de ellos yo diría que no, o sea, con un signo ideológico bastante, distinto al del presidente. O sea, viene, por ejemplo, ya falleció Pablo Milanés, viene Silvio Rodríguez, vienen unos nicaragüenses, los hermanos Mejía Godoy, me acuerdo. Yo estuve, por eso me acuerdo de memoria. En este caso no tengo que mirar nada. Vino Charly García, Charly García. El escenario de la intendencia era un poco la parte... más, puede decirse, no tan vinculada con los gustos de Sanguinetti, ¿no? O sea, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés... ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Sanguinetti, la asunción de Sanguinetti, ¿no? Y, en el Parlamento primero, ¿no? Ahí está, sí. Y ahí el escenario, y cerró con los olimareños, ¿no? También me acuerdo con un toque de mucho rato, de mucho tiempo. Y en la plaza... del Entrevero, o Juan Fabini, estaba allí Perales. Perales había hecho un pedido especial de Sanguinetti, parece. Y ahí hay unas anécdotas muy curiosas que dicen que, por ejemplo, Perales dijo que sí, que venía, pero que quería viajar en el mismo avión que Felipe González, que era el presidente del gobierno en ese momento. Y sí, vinieron en el mismo avión. Y por otro lado, ahí también estuvo, creo que tú decías Los Abuelos de la Nada también. O sea que era rock y más melódico en ese escenario. Y mucha música popular uruguaya. Sin duda, también, ¿no? sin duda. Y ahí están algunos recortes diarios que
conservo en mi casa. Era un motivo de celebración. Sin duda. Con toda la carga que implicaba volver a la democracia. Se celebraba, ahí está la vuelta a la democracia, no importaba el signo ideológico. O sea, que venimos además de una ceremonia en febrero donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia le tiene que dar el poder a Tarigo para que después a su vez Tarigo le dé la banda. Claro, porque acordarse que la dictadura había eliminado la figura del vicepresidente también, o sea, renunció Gregorio Álvarez, quedó un vacío jurídico que pasaba y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Diego Bruno, recuerdo, que un día me lo encontré y se quedó contentísimo porque le dije, qué gusto conocer a un expresidente de la República, porque obviamente nadie se acordaba de él, digo, fueron 18 días que estuvo, del 12 de febrero hasta el final del mandato. Y ahí a Diego Bruno le entrega la banda Sanguinetti, pero además todo lo que fue esa jornada fue de fiesta, sin ninguna duda, como aquí. Alejandro, ¿y la tradición de ese pasaje o ese desfile que hay desde el Parlamento, desde el Palacio Legislativo, hacia donde es el traspaso de mando efectivamente? ¿Desde cuándo también hay registros que se realizan? Eso, o sea... El Palacio Legislativo cumple 100 años, además, este año. Ahí está. Antes era el Cabildo. O sea, antes, durante mucho tiempo, estuvo el Cabildo y muy cerca, que es donde hoy es la Plaza Zavala, que era el fuerte gobierno colonial, hasta el año 1880 funcionó allí como casa de gobierno presidencial. Y ahí había rito, estaba el rito también que decíamos del paso por la catedral, con la ceremonia, ¿no? Pero claro, uno piensa que no tenía cobertura, o sea, de prensa, y no había tanta expectativa en aquel momento. Hay cosas muy curiosas, como por ejemplo en el año 1894, o sea, en noviembre se elegía el Parlamento y el 1 de marzo el Parlamento se reunía para elegir al presidente. Generalmente el 1 de marzo se reunía, ya estaba cocinado, como quien dice, ya estaba establecido. Habían tenido 3 meses, ¿no? para ponerse de acuerdo. Pero llegaron el 1 de marzo de 1894 y no había acuerdo. El batallón Floría en la puerta esperando para que tomara juramento el presidente, que eso también otro rito con con lo que tiene que ver con los militares. Y bueno, pero empezaron a pasar los días y el presidente no había humo blanco. En determinado momento sale humo blanco el 21 de marzo. 3 semanas estuvimos esperando. ¿Se imaginan? ¿No? La expectativa de esperar quién es el presidente. Eso puede pasar en países que aún hoy es indirecta la elección. En Estados Unidos es indirecta. Claro, pero bueno, pues sucede eso. Más o menos ya se establece que son representantes de un candidato. Pero lo más increíble es que durante esas 3 semanas, del 1 al 21 de marzo del 94, nos gobernó un argentino. Duncan Stewart. Tuvimos 3 semanas gobernados por un argentino. Era, obviamente, nacionalizado uruguayo, pero era argentino de nacimiento. Era increíble. Bueno, así que se establece en este último tiempo el pasaje del Palacio Legislativo. Y a partir del Palacio, que el primer presidente que jura en el Palacio es Campistegui, en 1927. O sea, a partir de ahí... Hace todo el recorrido, claro, porque ya estaba la Casa de Gobierno en el Esteves, ¿no? Y por eso digo, yo creo que un poco la repercusión que significa las coberturas de prensa, las redes, todo eso magnifica, que está bueno que así sea, y capaz que pasaba que no pasaba, no había tanta gente, claro, ¿no? pero para el presidente electo que estaba entrando en funciones es una gratificación. Sin duda. Es el baño del pueblo, el contacto con la gente, de llegar desde que firma en el Parlamento hasta la asunción. Y los ritos, por ejemplo, de lo que sé, que tuvo Tabaré Vázquez, que se acuerda de que la primera presidencia en el primer tramo lo hizo una cachila que había sido de la familia. Una forá. Sí, ahí está, que había sido de la familia de María Auxiliadora. Es verdad. Sí. Y después, por ejemplo, el Ford B8 del año 37 de Luis Alberto Herrera, que lo usaron 2 presidentes. Lo usó la alcalde de Herrera y lo usó la alcalde Pou, que la alcalde de Herrera... Es la única particular, no es el único vehículo que se repite. Sí, el único... Vehículo que se repite. Pero a su vez también el único presidente que ve asumir a su hijo. Nunca se había dado. O sea, eso de que padre... Porque ha habido padre e hijo, pero, por ejemplo, Luis Valle Berres y Jorge Valle, pero obviamente cuando... ¿Valle no se fue en taxi? Se fue en taxi eso también es un rito que... No, pero eso creo que fue... A la Casa de la Madre, después que Ahí está.
Ahí está. Es verdad. Que era verdad. también todo Alejandro, un rito. Sí. quiero aprovechar estos segunditos que nos quedan nada más. Sí. También hoy se va a dar una situación especial, imagino que conmovedora para el presidente saliente, que tiene que ver con que se baja ese pabellón nacional y se lo entrega. ¿Desde cuándo está esa tradición? Digo, el pabellón se baja todos los días, claramente. Sí. El tema es que se le otorgue ese pabellón el último día de mandato. Claro. Y eso es yo creo que es de la modernidad, no lo tengo muy claro, pero creo que es más moderno, ¿no? Ese rito, ¿no? Del arriar el pabellón, ¿no? Pero creo que en definitiva estoy mirando las imágenes, hemos alimentado una serie de ritos y que están muy buenos mantener, ¿no? O sea, y no vamos a ser más o menos demócratas porque tengamos la banda presidencial como algo, como uno de los símbolos de la democracia, sin ninguna duda. Bien. Alejandro, podemos seguir horas, ¿no? Sí, hablando de todo un poco. Sí, además en estos días tengo como varios escenarios, ¿no? Como en el carnaval, varios tablados, ¿no? Y me encanta. Pero es buenísimo, y yo creo que es una forma también de acercar un poco más didáctica la historia. Maggie, me olvidaba. A ver. En la segunda quincena de marzo sale mi libro Los Presidentes, que va en varias ediciones ya desde Jorge Valle. El primero fue de Jorge Valle de Fructuoso Rivera a Jorge Valle y ahora de Fructuoso Rivera a Yamandu Orsi. Y es un repaso de con qué características. De todo, cada presidente, las biografías y después algunos ritos, por ejemplo, las casas presidenciales, donde descansan los presidentes, lo que sean Chorena, los debates presidenciales, la banda presidencial, las vicepresidencias, que es algo relativamente nuevo. ¿Los presidentes, entonces? El libro de los presidentes uruguayos, ¿no? De Fructuoso Rivera a Yamandu Orsi. O sea, una reedición, sale en la segunda quincena de marzo. Ideal para esta época, ¿no? Sí, claro. Asume el nuevo presidente y vamos a comprar el libro para conocer la historia del Uruguay. Por supuesto. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. A Un ustedes. placer.